Bueno, pues buenas tardes. Ahora me toca a mí. Gracias, Carlos. Gracias a los dos Carlos en este caso, a Carlos Enjuto y al compañero Carlos Moreno de Alianza Verde por haber, bueno, compartido con nosotros esas reflexiones un poco más generales sobre la situación climática, el cambio climático en las ciudades, ¿vale? Como decían ellos, es un tema el que estamos tratando hoy muy importante, el tema de las infraestructuras verdes y bueno, va a ser una tarde en la que vamos a estar compartiendo con muchas compañeras y compañeros de distintos ámbitos para hablar de esto, de las infraestructuras verdes. Y bueno, yo quería contaros o hablaros de esa propuesta, en este caso de ordenanza, que hemos hecho desde Podemos Getafe, que en su día trasladamos a la Concejalía de Sostenibilidad, que recientemente hemos transmitido tanto a la Mesa del Árbol recientemente o a algunos grupos de la oposición, con los cuales hemos compartido, bueno, pues lo que consideramos que es una de las necesidades, dentro de las muchas que tiene nuestra ciudad, de infraestructuras verdes para regular el tema de la protección del arbolado. Y este es el siguiente aspecto que queremos compartir con vosotras y vosotros. ¿Por qué una ordenanza del arbolado? Ahora en unos minutos estará con nosotros Fernando Pardo, que es la persona experta que nos ha ayudado a la elaboración, y con ella vamos a entrar de los aspectos más técnicos. Pero de dónde, yo quería contaros un poco de dónde viene la necesidad legal, digamos, de esta ordenanza. En la Comunidad de Madrid está vigente la Ley 8/2005 de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid. Dicha ley establece, bueno, pues que sean los municipios los que regulen, en este caso, bueno, pues digamos una ordenanza más específica. Además, en este caso, la ley de bases de régimen local sí que dicta, en este caso, la potestad que tienen los ayuntamientos para dictar ordenanzas. Además, está la ley, según establece nuestra propuesta de ordenanza, de 2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece lo que se define como la Estrategia Estatal de Infraestructuras Verdes y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, que debe ser implementada sucesivamente tanto por el Estado, las comunidades autónomas y también los municipios. Como decía al principio en la introducción del programa, os explicábamos qué son las infraestructuras verdes, la necesidad de la conexión de estas infraestructuras verdes, y esto es lo que nos obliga en este caso a los ayuntamientos, bueno, pues esta estrategia estatal recogida por la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, también es la Agenda 2030, que fue aprobada por Naciones Unidas, la que establece esa relación de la calidad de las zonas verdes urbanas, ¿vale? Y ahí, bueno, pues hay diversos de los ODS en los cuales se contempla, bueno, ese marco legislativo y ese marco, digamos, de compromiso que tiene nuestro país en este caso, y además de nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, nuestra ciudad, para su cumplimiento. El ODS número 11, del cual hablamos muchas veces en este espacio, aboga por lograr unas ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles, que sería el espacio de lo que estamos hablando, con un acceso universal a todas y todos para esos espacios verdes. El ODS número 13, que habla de la adopción de medidas contra el cambio climático, ¿vale? Como han comentado antes los compañeros, tanto Carlos Enjuto como Carlos Moreno, ese papel decisivo que tienen, por ejemplo, las infraestructuras verdes como sumideros de carbono, o el ODS 15, que hoy en día está muy, muy de moda en este momento de sequía que estamos viviendo en nuestro país, ¿vale? Porque, bueno, pues eso es uno de los compromisos que tenemos como sociedad de luchar contra la desertificación, que en el caso de España, bueno, pues va a un ritmo galopante, la deforestación, por supuesto, que es otro de los problemas, y el incremento de los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio natural de nuestras ciudades. Como veis, estos tres objetivos que os he apuntado, guardan una estrecha relación con la calidad y extensión del arbolado urbano. De ahí hemos considerado que era necesario, bueno, pues incluir esta ordenanza. Si os parece, pues hacemos una pequeña pausa. Os hemos introducido cuáles son, digamos, el marco legal en el cual nos vamos a mover para hacer esta propuesta de ordenanza que hemos lanzado desde Podemos Getafe, y ahora, si os parece, nos dejáis unos segundos, viene Fernando Pardo y con él entramos a valorar de manera técnica los aspectos más relevantes de esta propuesta de ordenanza, ¿vale? Y luego seguiremos hablando de
de ejemplos de buenas prácticas que algunas vienen recogidas en la ordenanza y en otras, bueno, pues charlaremos con otras compañeras y compañeros para ver otros ejemplos que se ponen en otras ciudades a este respecto. Un segundito y volvemos. Buenas tardes, pues como os decíamos, aquí seguimos en el canal de Twitch de Podemos Getafe y como os venía a decir antes, en la parte del principio del programa, bueno, pues en Podemos Getafe hemos estado trabajando, hemos hecho una ordenanza, una propuesta de ordenanza, en este caso, que hace varios meses enviamos al Consejo de Sostenibilidad, es una propuesta de ordenanza que hemos pasado también, que hemos compartido con la Mesa del Árbol y con algunos de los grupos municipales de la oposición para que se pueda hacer un trabajo colaborativo. Y para hablar de esta ordenanza hemos pedido que nos acompañe a Fernando Pardo, vecino de Getafe, vecino del sector 3, doctor en biología, experto en temas forestales y en ecología, que es una de las personas que nos ha estado ayudando en la elaboración de esta propuesta de ordenanza. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal, José Luis? Bueno, primero tengo que darte las gracias en nombre de Podemos Getafe por tu colaboración a la hora de redactar lo que estamos diciendo, una propuesta de ordenanza de la cual carece Getafe y que es tan necesaria. Bueno, yo creo que precisamente el poder colaborar en que exista algo que puede beneficiar al arbolado y a las zonas verdes en general en nuestro municipio, pues bueno, pues es un gusto y también os agradezco que me hayáis invitado a participar en esa redacción. Hay invitaciones que no sabemos si son mejores o no, porque la ordenanza es una ordenanza que no es por nada, pero es una ordenanza amplia, es completa, lleva unas cuestiones bastante técnicas. Es una ordenanza que yo creo que en primer lugar sería importante que analizáramos, que es una ordenanza, lo hemos dicho en la parte anterior, de la cual, digamos, cuando la hemos elaborado nos hemos nutrido de trabajos que ya están hechos en otras muchas ciudades. O sea que tampoco es que no hemos inventado la pólvora, que se suele decir. No, la verdad es que es cierto, hay muchas ciudades que ya tienen la ordenanza. En el caso de la Comunidad de Madrid, pues surge todo un poco a raíz de la ley de protección del arbolado urbano del 2005, que también instaba a los ayuntamientos a que ajustaran su legislación a esa normativa, ¿no?, que establecía la ley autonómica. Y una de las cosas que decía la ley de protección del arbolado es que se hiciera una ordenanza en los municipios, una ordenanza de protección del arbolado que contemplara esos temas que aparecen en la ley. Venga, pues vamos a entrar directamente al asunto y vamos a hablar de la ordenanza. En primer lugar, como decía, y me parece muy importante, la ordenanza recoge algo que puede parecer curioso en el siglo XXI, pero es dónde y cómo se puede y se debe plantar un árbol. ¿Por qué esto es tan importante, Fernando? Bueno, las ciudades en general pues son un ambiente algo hostil para la naturaleza, ¿no? Pues, como podemos ver en la foto, las ciudades están construidas a base de materiales que tienen propiedades parecidas a las rocas que aparecen en los paisajes, y los espacios en los que puede estar esa naturaleza pues son siempre restringidos, ¿no? A veces hay jardines, hay parques donde el espacio es grande, pero necesitamos también arbolado en las calles. Y las calles pues tienen unas peculiaridades que no hacen posible muchas veces que haya árboles, ¿no? Entonces, pues bueno, hay unas medidas básicas para las que tienen que tener las calles para tener árbol. Se dice que un árbol no debe estar a menos de 2,5 metros de la línea de edificación. Eso sería para árboles pequeños. Árboles de tamaño grande tendrían que estar a más de 4 metros. Es decir, la ciudad es un ambiente complejo en el que hay que buscar los sitios para cada tipo de planta. No todas las plantas aguantan los calores que se generan en las ciudades, precisamente por esos materiales. El hormigón, el ladrillo, el cemento, pues generan un ambiente en general más cálido que el que hay en los alrededores y más seco. Entonces, pues bueno, no todos los árboles aguantan ese ambiente y hay que elegir bien los sitios. Luego hay que tener en cuenta también, pues bueno, porque hay unas servidumbres, como se ve en la fotografía, unas servidumbres de paso de las personas, servidumbres de paso de los vehículos. Y luego, dependiendo del calibre del arbolado, normalmente se categorizan en 3 tipos, pequeños, medianos y grandes. Dependiendo de ese tamaño, se ponen en calles más o menos anchas. Hay árboles que no alcanzan grandes tamaños, pero sí que tienen unas copas muy anchas, que no deben de ponerse en calles muy estrechas. Habíamos visto una foto anteriormente. En ese caso me parece que es un tema muy relevante, ¿no? Porque muchas veces cuando se hablan de talas, y hablaremos luego de ellas, de cómo lo recoge la ordenanza, pero sí me parece significativo, digamos, en el ámbito que siempre hablamos de la parte de educación, que tan necesaria es con las vecinas y vecinos,
que no disponer de una ordenanza, no disponer de un plan del arbolado, nos ha conducido a que en muchos casos ahora tengamos que realizar talas en determinados lugares porque no ha habido esa planificación correcta que estás apuntando, Claro. porque sí que se están colocando árboles que no proceden en sitios donde no es el sitio. Claro, claro, y esto digamos que no es una cosa que venga de hace mucho tiempo, ¿no? Los barrios recientemente construidos, como son por ejemplo el de Buenavista, el de Cerro Buenavista y el de Los Molinos, pues en esos barrios se han puesto árboles que son, como decíamos antes, de tamaño grande, que alcanzan grandes copas, en calles muy estrechas. Por ejemplo, en el barrio de Buenavista, la avenida principal, la avenida Manuel Azaña, tiene aceras estrechas y los árboles están puestos, los árboles de categoría grande están puestos a 2 metros de la línea de edificación. Incluso hay edificaciones que tienen salientes porque tienen balconadas y entonces están más cerca todavía de la línea de edificación. O sea que en esa foto que vemos se puede ver. Ahí se ha incumplido flagrantemente pues, toda la normativa que existe en un montón de municipios y toda la lógica en la planificación del viario urbano. Claro, de ahí la importancia de tener tanto una ordenanza o un plan director del arbolado, que la mayoría de ciudades suelen tener los dos tipos de regulación. Claro, tiene que haber un catálogo de especies en las que cada especie tenga asignado un espacio mínimo. No puedes poner, por ejemplo, eso eran almeces lo que había en la avenida Manuel Azaña del barrio de Buenavista. Los almeces alcanzan un tamaño muy grande. Entonces, pues bueno, pues no se pueden poner en calles tan estrechas. Es que eso es algo tan sencillo que no sé cómo se ha pasado por alto. Decíamos esta parte, digamos, la parte un poco de dónde y qué árboles ubicar, porque suelen ser además el principal problema y la principal razón en muchos casos de las quejas vecinales, pero vamos a entrar, digamos, al segundo gran asunto que suele tener la ordenanza, y es el tema del mantenimiento. Y aquí me quiero detener en primer lugar a un tema que no por fundamental y porque creo que comprendida por todas y por todos, es el tema del riego. Porque el riego creo que todo el mundo entiende que es fundamental para las plantas. Sí, debería entenderlo todo el mundo, tenerlo muy, muy, muy claro, ¿no? Yo en mis clases de jardinería, cuando les explico a los chicos cuál es la primera labor que hay que hacer nada más plantar un árbol, hablamos del riego de implantación. Hay que regar nada más plantar, ¿no? Eso es fundamental para cualquier tipo de plantación, ya sea una plantación en una calle, una plantación en un parque, una plantación en el vivero de un plantón que se pasa de una maceta más pequeña a una más grande, en fin. Para cualquier tipo de plantación es imprescindible ese riego primero, ¿no? Y luego, pues, para los árboles, arbustos que se ponen en parques y jardines, es necesario un riego mínimo durante los primeros años para que la planta arraigue, ¿no? En la naturaleza también es una etapa crítica ese arraigo de las plantas una vez que se establecen en un sitio nuevo. Es un punto crítico que hay que cuidar especialmente. Porque es que además, cuando los árboles no se cuidan bien esos años, se secan, hay que volver a ponerlos y eso es un gasto que no debería permitirse ninguna administración, habiendo tecnología como existe. Pues si dijéramos que estábamos en el siglo XVI o yo no sé, pero estamos en el siglo XXI donde hay una tecnología de automatismos de riegos, de riego por goteo, o sea, que es más difícil que se seque un árbol. A que no se seque manejando bien la tecnología. Pero sabemos que se consigue, porque en Getafe somos eso, y lo hemos vivido los dos además muy de cerca, por ser vecinos en el Parque de la Alhóndiga, como cuando su desarrollo se plantó sobre todo lo que es el barrio de Buenavista, se plantaron miles de árboles en una zona y prácticamente de aquellos árboles quedará uno o dos. Muy pocos. En una tasa de mortalidad que no está en los escritos porque era una zona en la que nunca se planteó ningún tipo de riego. Claro, eso es una cosa que nos hemos estado preguntando a muchos vecinos durante mucho tiempo. Paseas por esa zona, ves a la gente y hablas con ellos, los que son conocedores del sitio, y se echan las manos a la cabeza porque les parece algo totalmente irracional. Cientos de árboles plantados, bueno, miles quizás, porque eran varias hectáreas, y si ponemos a 100 por hectárea, pues bueno, al final las cuentas salen así. Y no se regaron, no se planteó el riego. Es algo totalmente inaudito que yo no he visto en muchos sitios. Eso es algo excepcional. Y no hubiera sido necesario un riego muy intenso porque lo que se plantó eran especies bastante rústicas. Ahí estamos viendo, por ejemplo, cipreses. Alineación de cipreses. Los cipreses son unos árboles bastante rústicos, son árboles mediterráneos que no necesitan mucho agua, ¿no? De hecho, pues es uno de nuestros árboles típicos de calles y de jardines, ¿no? El ciprés, porque ha sido muy duro siempre. Se plantaron pinos, que se secaron muchísimo. Pero bueno, fue una pena. Hubiera sido necesario simplemente un riego durante los 2 primeros años, 2 o 3 veces al mes,
si hubiera habido unos meses muy calurosos, con eso hubiera sido suficiente. No hubiera Pero, sido por ejemplo, ahora con esta ordenanza, o con una ordenanza similar, sean las modificaciones que necesite, sí plantea los mínimos de riegos que tiene que haber en las plantas a lo largo del año, dependiendo de las épocas más, en principio, lluviosas, aunque estemos en una época de sequía en el mes de febrero, que es cuando estamos hablando de esto, pero está planteando unos mínimos que tienen que tener, que es lo que tiene, que es la obligación de regular de una ordenanza, que debe cumplirse, por supuesto. Claro, porque muchas de estas obras las pueden ejecutar empresas externas y se tendrían que atener a esos mínimos. Las empresas seguro que lo saben, que tendrían que haber hecho eso, pero no hubo nadie que les dijera que eso era totalmente prescriptivo y no lo hicieron. Era más cómodo no hacerlo. Ellos se iban a ir, habían cobrado su trabajo y ahí se quedaron los árboles secos, para desgracia de los vecinos. En segundo lugar, también muy importante, está el famoso regulación, digamos, de las talas. Todos conocemos y creo que pues en redes, porque cuando cada vez que hay una tala, pues hay, digamos, crece cada día más la alarma social, porque cada vez afortunadamente hay más vecinas, vecinos, gente concienciada con estos asuntos, y creo que todos hemos visto en alguna vez, creo que es la parte de la ley del arbolado de la Comunidad de Madrid que mencionabas antes, que más se conoce, ¿no? Es Sí. de que en caso de que tengas que talar, pues tienes que plantar no sé cuántos árboles. Sí. Que con ese difícil control que suelen tener esa realidad a la de la verdad. En esta ordenanza sí proponemos que haya las condiciones que tienen que tener esa tala, las motivaciones para tenerlo, ¿vale? Y me parece que ese es un tema importante, porque talas pueden llegar a suceder por diversos motivos. Sí. Hombre, cuando se hace una tala es porque en su momento pues no se eligió la especie adecuada. Igual que cuando se hace una poda drástica. No se ha elegido la especie adecuada y se ha desarrollado más del espacio que tiene para desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, pues es un fracaso del gestor y del diseñador de las zonas verdes de un municipio y debería hacerles pensar y bueno, recapacitar para tener que hacer las menos talas posibles. No podemos emplear una parte del presupuesto tan grande de un municipio en hacer cortes a los árboles, cortes bien por las talas o por las podas, porque hay un montón de cosas muy necesarias en el mantenimiento de la vegetación de una ciudad que podían ser empleados pues todas esas horas, ¿no? De todas las podas y tratamiento de residuos, movimiento de depósito. Sí, hay hasta un tema que me parece fundamental y es que muchas veces no lo valoramos y creo que esto sí que es más desconocido para la gente, ¿no? Ese aprovechamiento del residuo. ¿Cómo se puede aprovechar el residuo? Que también lo recoge la ordenanza, o cómo debe aprovecharse ese residuo que en este momento en el que tanto se habla de la economía circular, Claro. que la gente muchas veces nos llenamos en la boca de palabras, como puede ser economía circular, en este caso es un ejemplo muy concreto. Cuéntanos cómo se puede aprovechar ese resto de talas o de podas. No deja de ser materia orgánica. Materia orgánica en la que hemos producido, no tenemos que olvidarnos, hemos producido bastantes gases, ¿no? Gases de efecto invernadero, hemos gastado energía que también indirectamente nos produce contaminación y por eso también había que reducirlo al máximo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa materia orgánica nos puede servir para enriquecer los suelos. Los suelos, un componente fundamental, pues es la materia orgánica. Esa materia orgánica triturada, extendida por los suelos de los jardines, por los alcorques también, ¿no? Aunque a veces se quejen algunos gestores de que ensucian, pues bueno, pues todo ensucia, ¿no? Pero habrá que habilitar algún sistema de recogida y de que se mantenga en el alcorque o en el jardín para que esa materia orgánica se empiece a pudrir y mejore las condiciones del suelo, porque la mayoría de nuestros suelos están muy empobrecidos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en unas malas hemos tenido que podar, hemos tenido que talar. Vamos a tratar de tener en nuestro municipio una planta de compostaje donde podamos acumularlo y que se vaya pudriendo poco a poco y luego ese residuo vamos a utilizarlo en nuestros jardines. Pues sí, eso sería una parte importante de la economía circular. Luego hemos hablado de riego, hemos hablado de talas y creo que el otro gran elemento que figura en esta propuesta de ordenanza es el tema de las podas, que es el tema tan polémico que tanta polémica genera, incluso hay diversas opiniones, incluso entre expertos en algunos casos. Sí. Hablemos de la poda. Bueno, cada vez los arboristas, los arboricultores, cada vez lo tienen más claro. No estoy muy de acuerdo contigo en que haya diversas opiniones. Las diversas opiniones, pues mira, las dividiría en dos partes. Los que saben de la fisiología y la anatomía del árbol y de los que no saben. Los que no saben, pues van a pensar que las podas drásticas, como esas que se ven en las fotos, pues se pueden hacer, ¿no? Los arboristas... Pero los vecinos las piden.
Bueno, pero los O sea, vecinos... los vecinos, yo siempre leo, no piden, no, los vecinos no piden que una poda drástica, eso lo tengo claro. Pero sí hay una, pues ¿cómo se llama? Hay una leyenda urbana Sí. de que el árbol se tiene que podar todos los años, por Sí, llamarle de bueno, esa manera. a lo mejor es que tenemos una historia de tratamiento de los árboles, de obtención de materias primas, ¿no? Nuestra fuente de energía básica pues ha sido la madera y nuestra fuente de materiales de construcción, entre otras, ha sido muy importante la madera y hemos tenido que cortar árboles, sí, evidentemente. Pero los árboles que tenemos ahora en la ciudad tienen otros beneficios y producen otras cosas que son más importantes, que es un mejor medio ambiente y una mejor salud, ¿no? El otro día lo decía una compañera de la Mesa del Árbol hablando sobre los beneficios de los árboles, invertir en árboles, invertir en zonas verdes es invertir en salud pública. Pero bueno, a lo que íbamos. Las podas, pues hace poco Mariano Sánchez, que es el presidente de la Asociación Española de Arboricultura y también es el jefe de la sección de arboricultura del Real Jardín Botánico de Madrid, bueno, una persona que creo que podemos considerar experta, pero un experto de verdad, y pues Mariano Sánchez decía que habría que tratar de no podar nada, de no podar a no ser que existiera un riesgo de caída. Bueno, y también decía que habría que plantar los árboles más separados, habría que plantar los árboles en el espacio que tienen. Bueno, eso es así. Pero, ¿qué suponen las podas drásticas todos los años? Pues suponen ir debilitando a los árboles, causarles heridas por donde entran pues, hongos, bacterias que poco a poco los van debilitando. Que produzcan menos sustancias de reserva. Al quitarle una tal cantidad de masa foliar, de hojas, hace que produzca menos reservas. Entonces tiene menos reservas, tiene menos capacidad de brotar al año siguiente. Se van debilitando y eso hace que muchos se enfermen y que muchos mueran. O sea, yo no sé cómo en un servicio técnico que sistemáticamente todos los años podan los árboles y ven que eso les debilitan y les causan la muerte, igual, porque no se plantean que puede que estén haciendo algo mal. Porque es que, bueno, sí, en Getafe sucede, lo sabemos que sucede en otros municipios, pero cada vez está cambiando esto más. Está cambiando más y se tiende, pues bueno, donde haya espacio, pues dejar la forma más natural posible del árbol, porque son beneficios, por lo que decíamos, para el ambiente. La masa foliar del árbol reduce la contaminación, reduce el ruido, fija contaminantes que están en suspensión, o sea, reduce la temperatura, tan importante esa reducción en las ciudades por el tema este de la isla de calor, o sea, que son muchísimos los beneficios, y esos beneficios se pierden si le dejamos el árbol a la mitad con una poda bestial. Sí, en la ordenanza llevamos eliminar las podas drásticas, como no puede ser de otra manera, y que no se podrá eliminar nunca, como máximo, un 25% del follaje. Y se plantean diversos tipos de poda en la ordenanza de para qué sirven, cuál es su función y cuáles son las que se deben realizar en cada caso, que además especificando un poco eso que dices, o sea, que solo cuando sea necesario. Claro, a veces lo que se hace para falsamente reducir la copa del árbol es dejarle las ramas estructurales que hemos visto anteriormente, esas 3 o 4 muñones que se ven en la fotografía, eso se llama el terciado, eso que aparece expresamente prohibido en la Ley de Protección al Arbolado de la Comunidad de Madrid. Y la mayoría de los municipios pues, dicen que eso es una poda que debe de erradicarse. Pues bueno, pues aquí en Getafe se sigue practicando de manera habitual. Pues eso, lo que se propone en otras ordenanzas para reducir, dijéramos, el tamaño de la copa del árbol, es hacer yo lo compararía a mis alumnos, se lo explico, como hacer un corte de pelo, ¿no? Cortar las ramas externas y reducir el tamaño de la copa, pero no reducir el volumen, no reducir toda esa trama de ramas que van desde las más gruesas a las más finas y lo que hacen es dejarle solo esas ramas gruesas, por las que luego es mucho más difícil brotar. Entonces, ese tipo de poda es la que se está practicando en los árboles que se han plantado en espacios más pequeños que lo que va a ser el desarrollo del árbol, pues en vez de hacer un terciado, es decir, reducir el árbol a sus ramas estructurales, se hace pues una reducción de la copa. Esa es, por ejemplo, el tipo de poda que se contempla en las instrucciones del Ayuntamiento de Madrid para reducir precisamente estos problemas de interferencia entre el árbol y distintos tipos de infraestructuras urbanas. No se propone el terciado, por supuesto, ni el desmochado. Se propone una reducción de la copa.
En el caso ya, por pasar otro de los aspectos que normalmente y también viene regulado en la propuesta de ordenanza que hacemos, es el tema de la protección del arbolado cuando se están ejecutando obras en las calles, obras en determinados espacios, porque sucede muchas veces. Creo que por ahí tenemos alguna foto que estábamos viendo antes mientras que lo preparábamos, incluso de las máquinas cortacésped a la hora de eso. Ahí hay muchas, vemos siempre todos muchas fotos en redes de vecinos porque no se protegen los árboles. Suelen ser las más escandalosas aquellas de las obras, en las cuales al final se ha metido una gran maquinaria, Claro. se ha levantado, por ejemplo, un suelo y no se ha respetado y se acaba, pues eso, dándole con la típica pala al árbol. Hay muchos casos. En este caso, la ordenanza también se propone una regulación que establezca qué tipo de actuaciones tiene que hacerse en ese caso. Claro, estamos acostumbrados a ver la protección de los árboles con, pues eso, con tablas a lo largo del tronco, pero lo que a veces no se contempla tanto es la parte subterránea. La parte subterránea del árbol, como no se ve, parece que no existe y es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos trabajos habría que tratar de proteger al máximo esa parte subterránea, tratar de no compactar el suelo, que es uno de los grandes problemas del arbolado viario, ¿no? La compactación del suelo, que reducen la oxigenación de las raíces y la debilitan también al árbol, ¿no? Entonces, bueno, habría que contar con ese tipo de protección y protección en lo que decías tú antes, en el trabajo habitual de mantenimiento de los jardines, por ejemplo, tan generalizado en Getafe, que son los árboles en zonas de césped, pues eso, habría que tratar de protegerle de los golpes de las cortacésped. Y habitualmente lo que se hace es pues eso, un alcorque de tierra alrededor que se puede rellenar de mantillo, de compost, sin césped para que la cortacésped no tenga que llegar. Ahí podemos ver, eso es una fotografía sacada de una zona de pradera de ahí del sector 3, y que toda una fila de árboles, que había 10 o 15 árboles, todos estaban machacados por el cortacésped. Y había 2 o 3 que habían muerto, claro. Si tú rodeas la base del árbol a base de golpes con el cortacésped, al final muere, ¿no? Es como si la anillara. Pues eso pasa habitualmente aquí en Getafe. Y bueno, la protección que a veces se hace es una protección que yo, pues bueno, pues no puedo evitar decirlo, me parece un poco cutre. Poner un tubo corrugado alrededor, un tubo corrugado de conducciones eléctricas, pues sí, protege, ciertamente protege, pero parece como una cosa muy, en fin, no sé cómo decirlo, muy de corral de pueblo. Bueno, pues seguimos con la ordenanza y pasamos ya, digamos, un poco ya, una vez que hemos tocado, digamos, lo que es el ámbito más, digamos, si queréis, más técnico, más, creo que la siguiente parte también lo es, pero más concreto, digamos, en sí, de los problemas puntuales, es decir, al final lo que tiene que hacer una ordenanza es regular los aspectos concretos, qué se debe hacer, cómo se debe hacer en cada caso, y en este caso, por supuesto, como no puede ser de otra forma, de obligado cumplimiento. El siguiente apartado se habla también de lo que son las nuevas plantaciones. Hemos hablado al principio de dónde, cómo y qué, pero, pues eso, evidentemente, las nuevas plantaciones que se hagan tienen que tener unas condiciones y unos requisitos particulares. Hemos hablado antes, vivimos en una época de sequía. O sea, hay una serie de condiciones que tienen que estar reflejadas también en esa ordenanza para evitar problemas a futuro, que es lo que venimos hablando hace un rato. Claro, en las nuevas plantaciones, pues en el tema del arbolado viario, el arbolado de calles, pues hay que contemplar lo que decíamos, ¿no? El tamaño máximo que va a tener el árbol. Y en función del tamaño de la acera, pues elegir la especie. También es muy importante la exposición solar. Hay árboles que sufren mucho la radiación y se crean heridas en la corteza, llegan a cuartearse, incluso a troncharse, ¿no? Por ejemplo, los castaños de India o los tilos o los arces, ¿no? Esos son árboles de corteza muy delicada que no se pueden poner, que no se pueden poner en zonas con mucho asfalto. Y si se pone hay que protegerlos con vendas antifendas, que son una especie de vendas, como un recubierto de tela tipo arpillera que protege al árbol de esas quemaduras solares. Y luego, bueno, pues en las zonas de parques, pues igual hay que seguir manejando el tema del tamaño de los árboles. Pues no porque resulte más cómodo regarlos un grupo de árboles próximos, pues hay que ponerlos juntos. Hay que jugar con los tamaños que van a alcanzar, el diseño para crear varias estructuras, combinar árboles con arbustos en el tema de mientras se pueda en calles y mientras se pueda en parques, para crear así una estructura que aumente la diversidad de hábitat. Es evidente que en una avenida a lo mejor no podemos poner muchos arbustos, pero en zonas así ajardinadas, en plazas, hay que tratar de combinar el árbol con el arbusto y tratar de huir de este modelo antiguo de parque con praderas de césped tan homogéneas y arboladas y árbol salpicado. Eso es muy poco diverso, ¿no? Eso no ayuda a la conservación de la biodiversidad, que también es importante en las ciudades.
Sí, además en el título cuarto, en este caso de la ordenanza, que digamos que podríamos estar hablando que se habla del fomento del arbolado, creo que es un ámbito muy importante. Aquí, además de establecer la parte, digamos, más legal, que establece la propia ley de la Comunidad de Madrid con la catalogación de árboles singulares y registrarlo, porque a ver los ailos que dicen los gallegos en nuestra ciudad. Sí que hay una parte muy importante que creo que estamos insistiendo toda la tarde en este asunto, y es la importante educación ambiental, la importante concienciación de la gente, y cómo es una labor, obligación de las administraciones en este caso, hablar de la difusión de los beneficios que aporta en este caso el arbolado a la vida de la ciudad. Claro, claro, hay que tratar de transmitir a la gente. Por un lado están los mensajes alarmistas, que en primer lugar podríamos decir que podríamos lanzar todos los mensajes alarmistas que nos pareciera, pues como por ejemplo que la contaminación mata más gente que los accidentes de tráfico en Europa y en toda la ciudad civilizada. Pero bueno, que la gente tiene que saber eso y que la vegetación sirve para contrarrestar ese mal ambiente de las ciudades, pero también hay que contarle lo bueno de la vegetación, ¿no? De la vegetación, las zonas verdes en general, la biodiversidad, las plantas y los animales que haya en estas zonas verdes. Y bueno, pues las personas tenemos que ver las zonas verdes como un aliado en las ciudades para luchar contra ese ambiente hostil, y también con el ambiente más hostil que se nos viene adelante con el cambio climático, ¿no? Cada vez veranos más secos, cada vez veranos más cálidos, periodos más prolongados sin precipitaciones, que eso crea más problemas respiratorios en las grandes ciudades con alto nivel de contaminación. Pues eso, bueno, la vegetación es un aliado. El plan de infraestructuras verdes que ha lanzado el gobierno y que invita a las comunidades, bueno, invita no, yo creo que es algo que tienen que hacer obligatoriamente, ¿no? La estrategia. Tener una estrategia de infraestructura verde, y luego los municipios. Pues nos dice que cambiemos un poco la visión que tenemos de las zonas verdes por una visión de embellecimiento, a cambiarla por una visión de los beneficios que nos aportan esas zonas verdes. Los servicios ecosistémicos, que es un palabra así un poco, pero que sí, que no deja de ser beneficios que tenemos de distinto tipo. Mejora del ambiente, mejora de la salud, nos invita a una movilidad sostenible, ¿no? A una movilidad caminando o en bici, a hacer más ejercicios al aire libre, a hacer más contacto con las personas. Esa estrategia, además de decir todo lo que dices, además, y no solo la estrategia, sino son varios los expertos en este caso que trabajan en este ámbito los que insisten, por un lado, en esa parte de difusión, de educación que decíamos antes, y por otro lado, en hacer esto de manera participada, con las vecinas, con los vecinos, de tal manera que esa concienciación, habrá gente que esté más o menos concienciada, gente que participa más o menos, pero que la participación pública es uno de los vectores que todos los organismos que se dedican a esto están promocionando. En la propuesta de la ordenanza hablamos de una propuesta de que haya un consejo sectorial, una mesa del árbol, que también le hemos definido con ese nombre, aunque después una serie de colectivos también se ha creado la mesa del árbol, pero que al final, porque creo que todos compartimos esa idea de que la participación vecinal, en este caso, la participación de los vecinos y vecinos, tiene que ser un eje fundamental en la planificación de las actuaciones de infraestructura verde. Claro, yo creo que sí, porque esa participación puede ayudar también al contagio de ese concepto diferente de la naturaleza como algo decorativo en la ciudad y más como algo que beneficia. Que por otro lado yo creo que era el concepto más primitivo, ¿no? Las ciudades supusieron meter un ambiente algo artificial en la naturaleza, y entonces las ciudades se crearon esos espacios naturales que habían ido perdiendo. Los jardines existen desde tiempos antiguos, todas las civilizaciones han tenido jardines porque echaban de menos esa naturaleza que habían perdido, ¿no? El Imperio Romano, los jardines de Babilonia, o sea que es algo natural. Luego, pues jardines en todas las épocas de la historia, ¿no? Esa necesidad de la naturaleza al lado de las personas siempre ha existido, y yo creo que la hemos perdido un poco en los últimos tiempos y habría que recuperarla. Yo creo que sí, que eso es una cuestión que nos hemos dado cuenta, esperemos que no sea tarde y que tomemos las medidas adecuadas. Finalmente la ordenanza, como toda ordenanza, lleva su capítulo de sanciones y multas, porque primero es obligado en toda ordenanza, es decir, toda actuación que no se realice, o que se realice en este caso contrarios a los árboles y demás, pues tiene que tener su penalización, como no puede ser de otra manera. Ese, digamos, que sería la parte final de la ordenanza, que está
eso está regulado y digamos que no aporta mucho más, digamos, a la parte de infraestructuras verdes, pero es verdad que luego sí tenemos dos anexos dentro del y yo quería hacer que tocáramos dos pinceladas de eso antes de acabar y no quitarte más tiempo. Por un lado está el tema de las plagas. Hacemos un recorrido, hay un anexo con bastantes páginas hablando de los diferentes tipos de plagas y las actuaciones que hay que hacer. A lo mejor había que dar una vuelta a ese anexo. Bueno, ese anexo es un borrador. Es que están cambiando mucho la concepción del tratamiento de las plagas. Claro, hay que decir que los biológicos. Ahí ya podemos aprovechar para decir que llevamos mucho tiempo trabajando esa ordenanza. Claro, y se nos ha quedado esto un poco antiguo. Y al ritmo que vamos para conseguirlo, la tenemos que actualizar las veces que haga falta. Si nosotros lo que queremos es que se haga y lo demás se hará el trabajo que sea necesario. Pero por un lado, con el tema de las plagas, yo creo que hay un tema que además, pues llevarlo a la práctica para que los vecinos y vecinas lo conozcan, todos hemos hablado y lo hemos hablado tú y yo en privado alguna vez, es el tema de los problemas que hay con los pinos. Ha sucedió en el Cerro de Los Ángeles, donde muchas veces ves los comentarios en redes sociales de, pues es que cada vez hay menos pinos en eso, tuvieron que cortarse. Ha sucedido lo mismo en el Parque de la Lóndiga, en los dos espacios de los dos pinares que hay, y alguna vez incluso, que lo hemos comentado contigo, y me consta que con la Concejalía de Mantenimiento también, pero yo personalmente lo he hablado, los problemas que tenemos, y me gustaría que lo explicaras cuál es el problema que tienen con esas enfermedades y las razones de por qué en muchos casos hay que cortar esos pinos, porque muchas veces creo que esa parte de información es importante. Claro, lo que pasa con los pinares, bueno, las manchas de pinar o los bosquetes de pinar, se plantearon, igual que se planteaban las repoblaciones que se hacen en el monte, ¿no? Que normalmente se ponen muchos árboles a la espera de que se mueran la mayoría. Y en el caso de que no se mueran, pues esos pinares progresivamente hay que aclararlos, ¿no? Hay que dejar, cada árbol tiene que tener su espacio. Un pino piñonero, todos conocemos cómo es, la copa que llega a desarrollar, pues es una copa muy grande. Por ejemplo, en la entrada del Parque de Polvoranca, los pinos piñoneros que hay en toda esa avenida están puestos a 10 metros de distancia cada uno del otro. O sea, eso es bastante distancia. Y se pusieron en su momento esa distancia. Se regaron bien, agarraron y ahí están perfectos. Pues en estos sitios no, en estos sitios estaban muy densos y eso ha hecho que muchos se debiliten. Y las plagas pues afectan a los individuos débiles, no lo hemos visto con el coronavirus, ¿no? Claro, o sea, eso es. Cualquier tipo de enfermedad pues afecta más a los individuos más débiles. Y lo que pasa es que una vez que se hacen fuertes en esos individuos débiles, pues aumentan los patógenos y pueden afectar a otros menos débiles. Y eso es lo que ha pasado en el Parque de la Lóndiga, en el Pinar del Cerro de Los Ángeles, y se ha llevado por delante a muchísimos árboles, en particular en una zona de pinar del Parque de la Lóndiga que está pegada al sector 3, hay una tercera parte de los pinos se fueron por esa plaga. Entonces, bueno, pues hay que hacer un tratamiento. Luego, ¿qué pasa también? Pues que no hay depredadores de esas plagas. ¿Por qué? Porque hemos simplificado tanto la vegetación. El pinar, estas zonas de pinar son una colección de pinos y debajo un pasto que se quita periódicamente a rajatabla y todo lo más que se puede. Entonces, los pájaros pues no tienen mucho hábitat ni muchos recursos donde vivir. Y si podía haber algún pájaro que contraiga esas plagas, pues no existe, ¿no? Entonces, bueno, ahí se mezcla un poco el tratamiento de la vegetación, el diseño, la biodiversidad, que debía ser trabajada sobre todo en los parques más grandes, ¿no? Para que hubiera una fauna. Y hay sitios donde están, lo que decíamos antes, de una nueva concepción del tratamiento de las plagas, en vez de esos productos químicos que se fumigan por doquier y en grandes cantidades que acaban tanto con la plaga como con otros insectos que son beneficiosos, pues están intentando manejar esas plagas, pues eso, con depredadores, poniendo, por ejemplo, nidos de murciélagos o poniendo otros insectos que controlan esas plagas. Eso, por ejemplo, en Leganés tienen un plan que están tratando de controlar las plagas a través de depredadores naturales. Y eso, pues bueno, pues habría que estudiarlo. Que yo hace poco estuve hablando con un técnico y me dice que sí, que hacen registros y están tratando de ver qué efectividad tiene. Creo que en Fuenlabrada también están extendiendo los nidos tanto de pájaros predadores como de murciélagos, y creo que también están trabajando pues con insectos predadores. Y eso es algo que más adelante cada vez se extenderá más. Sí, vamos a tener que ponernos también con lo de las cajas de los pájaros. Me parece a mí que también lo vamos a tener que ir organizando, porque me parece que es un tema que, por lo menos aunque sea de primera en base de concienciación, mientras que las administraciones vamos empujando para que tomemos parte, pero sí es importante. Y el tema final sería pues ese listado de especies, qué tipos de especies son las que se tienen que plantar. Lo has explicado al principio, en cada sitio tiene una especie, pero sí que no vale cualquier especie de árbol para plantar en la ciudad o en determinados sitios, además de las medidas y las distancias. Claro, yo creo que hay dos puntos claves. Uno es el desarrollo del árbol,
en el que los dividimos en esas tres categorías, pequeños, medianos y grandes, y luego dijéramos podríamos tener la idea de su resistencia a la sequía o al calor, ¿no? Entonces, pues bueno, en las ciudades hay zonas que tienen mucho calor. Tienen zonas, pues, las zonas orientadas al sur, zonas a lo mejor donde circule más aire, pues por la orientación de las calles en cuanto a los vientos dominantes. Y esas zonas pues se secan más y hay que tener en cuenta esa resistencia a la sequía de las distintas especies. Hay especies que no se pueden poner en las calles porque son demasiado hostiles para ellas y deberían estar únicamente en zonas de parque donde hubiera más cobertura verde. Por ejemplo, en el plan del arbolado de Alcorcón, que hace una catalogación de las especies, tanto en función del tamaño como en esa tolerancia al ambiente seco, pues separan un montón de especies que no conviene poner en las calles porque cuesta más protegerlas, ¿no?, que lo que se van a desarrollar, y directamente pues hay que restringirlas a zonas de parque. Y luego, ¿qué más? Hay que tener en cuenta otro punto importante, hay que tratar de adelantarse a los cambios que se nos vienen hacia adelante, pues con el tema del cambio climático, tiempos más secos, más calurosos, y va a haber que ir seleccionando las especies cada vez más adaptadas a esas nuevas condiciones. Que van a ser condiciones como si estuviéramos más en latitudes más bajas, ¿no? Como si estuviéramos más cerca del Sáhara. Especies mucho más tolerantes a la sequía. Y eso va a ser complicado, porque en las ciudades conviene poner especies caducifolias para que en invierno pues nos dejen pasar la luz y nos calienten. Y un montón de especies tolerantes a la sequía son perennifolias, ¿no? La encina, el pino, los enebros, las sabinas. Entonces, bueno, pues va a haber que buscar especies tolerantes a la sequía caducifolias, habrá que introducir las perennifolias, pero tenemos ahí un desafío importante, ¿no?, para adaptarnos a esos nuevos cambios. Muy bien, Fernando, pues darte las gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros, podemos insistir, por habernos ayudado a redactar la ordenanza. Ahora esperemos que entre todas y todos, con este programa y con las acciones que están haciendo, seamos capaces de llevarla, aprobarla, que se ponga en marcha, que eso es el objetivo de todos y todas. Yo creo que es importante, sí. Pues nada, pues muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y a partir de ahora vamos a intentar contaros os hemos contado, digamos, la parte más densa, digamos, de toda esta historia, y ahora creemos que lo importante es que veáis algunos ejemplos de cómo se pueden hacer estas cosas y cómo se están haciendo. Así que nada, un poquito de publicidad y en unos segundos estamos aquí otra vez.